Entonces, como decía, el título de este webinar es tus primeros pasos en la automatización. Entonces, como decía, vamos a estar hablando los principios básicos para iniciar en el mundo de la automatización. No podemos de una vez empezar a hablar de herramientas y cuáles herramientas son mejores para el proyecto que estamos trabajando, porque si no conocemos cómo llevar un proyecto de automatización, no importa las herramientas que usted conozca ni los lenguajes de programación que usted conozca, el proyecto fácilmente Parece que te pusiste mute, porque no te escuchaba. y ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Perdón. Bien. Entonces, antes de conocer lo que decía, que antes de conocer lo que es una herramienta de automatización, debemos conocer los principios básicos que rigen la automatización de pruebas. Para luego, entonces, que conozcamos la herramienta de automatización, podamos aplicar esos principios dentro de la herramienta. Porque si no conocemos esos principios, fácilmente no vamos a saber qué cómo manejar el proyecto de automatización. Conocemos la herramienta, conocemos los lenguajes de programación, pero no sabemos cómo manejar el proyecto como tal. Entonces, en primera instancia, vamos a estar definiendo lo que es la automatización de prueba. ¿Qué es la automatización de prueba? Yo voy a dar una definición básica de lo que es la automatización de prueba. Y luego entonces vamos a ir trabajando sobre esa definición. Bien, entonces una automatización de prueba básicamente es una ejecución automática de las pruebas funcionales que tratan de simular un humano haciendo las pruebas manuales. Es decir, que las pruebas automatizadas lo que realmente trata de hacer es simular las acciones de un humano en las pruebas. Bien, pero entonces, si nosotros hablamos de automatización de prueba, realmente estamos automatizando las pruebas, o sea, estamos automatizando los flujos completos de prueba o estamos automatizando una parte de la prueba. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es automatizar una parte de las pruebas, porque el análisis de prueba, el diseño de prueba y la implementación de prueba, esas tareas son tareas manuales, son tareas que aún se están haciendo manuales. En realidad lo que nosotros realmente hacemos es la automatización de las ejecuciones de prueba. Bien, porque esas pruebas, esas tareas son tareas que mayormente involucra una mente humana, es decir, que uno tiene que pensar cuáles son el análisis que mejor encaje en las pruebas que se están realizando. Tenemos que hacer un diseño de la prueba que mejor encaje y la implementación por igual. Entonces esas partes realmente no se automatizan. Lo único que automatizamos son las pruebas de ejecución. Entonces cuando hablamos de pruebas de automatización de pruebas, en realidad no estamos automatizando todo el flujo de pruebas. Simplemente estamos automatizando las ejecuciones de prueba. Bien. Entonces, si hablamos de ejecución de pruebas, involucran lo que es la creación de data y el despliegue de la aplicación. Bien, esas tareas realmente son como una especie de bueno, es decir, que son básicamente no escucha bien. Déjame ver.
Bueno, por aquí yo te estoy escuchando bien. Hay No una sé si gente puede que ser algo de quizá el volumen bajito o por una música que sonó hace un momento. yo, bueno, sí, no sé. Ahí yo te escucho bien Sí, yo pero también aquí. hay una persona que no me está escuchando bien. Sí, yo vi su comentario. Se escucha bien, bien. Bueno, voy a continuar. Eh, Decía que la creación y el despliegue, la creación de data y el despliegue de la aplicación son tareas que son semiautomáticas, por así decirlo. Básicamente son pruebas que una parte es automática, pero otra parte es manual. Me explico. Si nosotros estamos trabajando con una data de prueba en una herramienta de automatización, si no utilizamos una base de datos para que nuestros datos sean dinámicos y sean automatizados, que la herramienta la utilice, regularmente utilizamos lo que es un Excel o, bueno, podemos usar un Excel o podemos utilizar un CSV o un TXT, que mayormente ese tipo de pruebas se llama lo que es el Data Drive. Entonces, ese tipo de prueba que se utiliza un Excel, regularmente nosotros hacemos que cargamos una data manual, esa data la utilizamos en las pruebas automatizadas y una vez que terminamos de trabajar con esa data, pues entonces introducimos nueva data. Entonces es un proceso como automático porque realmente tú estás utilizando las pruebas, pero también es manual porque debe de nuevo colocar la data cuando ya se necesita nueva data. Entonces, por eso básicamente es una prueba como semi automática, por así decirlo. En el caso del despliegue, si el sistema está muy maduro, implementan un sistema de DevOps, pues básicamente sí es un despliegue automático. Básicamente tú tienes tus pruebas automatizadas, tú haces los cambios necesarios y cada cierto tiempo, no sé, cada 4 horas, 6 horas o por un día, pues esas pruebas se corren automáticamente y no hay que hacer más nada, simplemente se corren Jenkins o en otra herramienta de DevOps. Entonces, como toda tecnología, existen ventajas y desventajas. Y la prueba de automatización no es una excepción. En la prueba de automatización vamos a encontrar ventaja y desventaja en sus funcionalidades. Pero no todas las ventajas que podemos ver en el tema de automatización puede ser implementada en todos los proyectos. Y no todas las desventajas se aplican tampoco en todos los proyectos. Eso lo vamos a ir viendo ahora mismo. Bien. Antes de hablar de lo que son las ventajas y desventajas de la prueba de automatización, vamos a hablar qué es lo que realmente persigue la automatización de prueba. Bien, aquí yo tomé 6 objetivos. Existen más objetivos que quieran alcanzar objetivos de la automatización, pero yo tomé estos 6. Entonces, vamos a ir diciéndolo cada uno de ellos. Entonces, uno de los objetivos de la automatización es, por ejemplo, mejorar la eficiencia de la prueba, que la prueba pueda realizarse más rápido y con menos recursos, proporcionar una cobertura de funciones más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cobertura de prueba sean cubiertas, tengan un porcentaje más alto de cobertura. No sé si de lo que estamos aquí trabajamos actualmente en pruebas manuales de pruebas, pero sabemos que cuando nos dan una funcionalidad que tenemos que probar, mayormente, y me pueden decir si es así o no, mayormente las pruebas, los casos de prueba que nosotros creamos de esa funcionalidad nueva que nos dieron, básicamente la hacemos por cumplir un proceso de la empresa, pero no es que nos dedicamos a crear todos los flujos posibles
en el tema de los casos de prueba. Lo que hacemos básicamente es que probamos las funcionalidades que, según el documento de descripción del proyecto, por ejemplo, dice, pues entonces simplemente nosotros probamos eso y una que otra cosa. No nos sentamos a hacer una cobertura de todo el proceso completo. Sin embargo, con la automatización sí esto ocurre porque tenemos que crear una estrategia de prueba y entonces tenemos que ir definiendo toda la cobertura de la funcionalidad que estamos probando. Entonces, por esa parte, se hace una cobertura más amplia que una prueba manual. La número 3 sería reducir el costo total de la prueba. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en el proceso de prueba, como mencioné ahorita, tenemos lo que es un análisis de prueba, tenemos lo que es el diseño, implementación, la ejecución de prueba y cierre de prueba. Estos procesos se tocan más con más lentitud en el módulo que nosotros tenemos de prueba, que básicamente es el ISTQB Foundation. Ahí estos temas se tratan un poco más, con más lentitud y más a fondo. Entonces, decía, estos procesos son muy costosos porque se tarda mucho en hacer todo el flujo completo de lo que son las pruebas. Y donde más se invierte tiempo, son en las ejecuciones de pruebas. Entonces, al reducir el tiempo que tenemos para hacer esa prueba, pues entonces reducimos el costo total de las pruebas, del proceso de prueba. En el cuarto, tenemos pruebas que los testers manuales no pueden realizar. A través de la automatización podemos crear flujos más complejos. Bueno, dice que no puede realizar o que le sea un poco difícil, en verdad, porque puede ser que un tester manual pueda hacer ese tipo de prueba, pero quizá le sea un poco cuesta arriba hacerla. Por ejemplo, voy a poner un escenario. Imaginémonos que nosotros tenemos que probar un juego de estrategia y tenemos que probar la funcionalidad de la prueba de la espada de oro, por ejemplo. Tenemos una funcionalidad que se llama una espada de oro. Pero para tú obtener esa espada de oro, debe ser un caballero de oro. Sin embargo, cuando tú inicias el juego, tú básicamente lo que eres un obrero. Y a medida que tú vas jugando el juego, pues entonces te vas convirtiendo en arquero, luego te vas convirtiendo en caballero de plata, luego de bronce, luego de plata y luego de oro. Y luego que tú eres entonces todo eso, entonces puedes obtener la espada. Fíjate que para tú poder obtener esa espada, tiene que llevar muchos flujos. Si vamos a hacer una prueba manual, tenemos que hacer todos esos flujos para poder llegar a ser caballero de oro y luego entonces poder optar por la espada de oro y luego entonces hacer las pruebas funcionales que queremos hacer. Sin embargo, con las pruebas automatizadas nosotros podemos fácilmente setear todo eso mucho antes y mucho más rápido y simplemente enfocarnos en lo que son las pruebas funcionales de la espada, por ejemplo, que queremos probar. Entonces, hay pruebas que son un poco complejas y que son un poco difíciles para un test manual. Entonces, con la prueba automatizada se nos es más fácil. Entonces, la número 5, reducir el periodo de ejecución de prueba. Esto es básicamente lo mismo que mencioné con reducir el costo. A medida que nosotros las pruebas las realizamos más rápido, imaginémonos un escenario que tengamos que nosotros probar un formulario. Voy a ser un poco exagerado y tenemos un formulario de 50 campos. O sea, nosotros llenar un formulario de 50 campos nos va a llevar muchísimo tiempo. Sin embargo, con la prueba de automatización nosotros lo podemos hacer básicamente en segundos.
Entonces, eso reduciría el periodo de ejecución de las pruebas. Si nosotros no tardamos 3 días para hacer unas pruebas funcionales, o fácilmente en la automatización nos podemos tomar un par de horas. Entonces ahí reducimos el periodo de ejecución de pruebas. También la número 6 dice aumento en la frecuencia de prueba. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos un sistema ya bastante grande, bastante maduro, y nosotros tenemos que realizar pruebas de regresión cada vez que se va a implementar una funcionalidad nueva. Y digamos que esas funcionalidades nuevas se hacen cada 3 días. Si esas pruebas se hacen manuales, cada vez que nosotros vamos a hacer una prueba de esas, tenemos que recoger a todos los testers que tenemos en la empresa para poder realizar toda esa prueba, porque estamos hablando de un sistema bastante grande. Entonces, para que cada tester se enfoque en una funcionalidad X y podamos reducir el tiempo. Entonces, terminamos, por ejemplo, el release 1 y hicimos todas las pruebas de regresión. Imaginémonos que algo pasó, a veces pasa, y entonces cambió algo, se hicieron los cambios en desarrollo y hay que volver de nuevo a hacer la prueba. Entonces tendríamos que hacer de nuevo el mismo proceso de llamar todos los testers y realizar toda la prueba. Entonces, básicamente, que eso es lo que hacen la mayoría de nuestros clientes. ¿Qué es lo que hacen? Se orientan a riesgo y dicen, bueno, yo no puedo realmente parar los QA 2 días o 3 días para hacer esas pruebas de nuevo porque son muy costosas. Pero si nosotros tenemos pruebas de automatizadas, esas pruebas de regresión las podemos realizar 20.000 veces que nosotros queramos en el mismo día, sin ningún tipo de problema. Entonces, no tenemos que involucrar tanto tester y la prueba la podemos hacer en la mañana, en la tarde, al otro día sin ningún tipo de problema. Y no importa los cambios que se ejecuten porque las pruebas están hechas para eso. Entonces, esto básicamente, estos 6 puntos son los objetivos que está buscando lo que son las pruebas automatizadas. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas que tienen la prueba de automatización. Vamos a iniciar con las ventajas. Bueno, una de las ventajas que puede tener un script de automatización, bueno, una prueba automatizadas, es que se pueden hacer más build. Básicamente el mismo punto que dije, por cada build, por cada compilación que se hagan, se pueden ejecutar muchísimas pruebas sin ningún tipo de problema. Y nos aseguramos de que realmente no se haya introducido ningún defecto nuevo a través de las pruebas automatizadas, porque realmente para la empresa no es factible parar todo el personal para que hagan unas pruebas automatizadas, unas pruebas manuales de regresión. Eso es demasiado costoso. 2, la posibilidad de crear pruebas que no se pueden hacer manualmente. Básicamente eso también lo hablamos, que es una de las cosas que busca la automatización. Por ejemplo, pruebas de rendimiento no se pueden hacer manual. ¿Por qué? Las pruebas de rendimiento lo que miden son memoria, que CPU y todos esos términos, todo ese proceso que son básicamente del hardware, ¿entiendes? Entonces son pruebas que tan bien responde el sistema. Entonces no son cosas que nosotros en las pruebas manuales lo vamos a poder ver, o lo que son las pruebas paralelas, que son pruebas que se hacen en diferentes sistemas. Si yo estoy haciendo una prueba en Linux y también tengo que hacerla, por ejemplo, en Windows, para mí, yo la puedo hacer, pero va a ser muy costoso igual para mí hacer las 2 pruebas al mismo tiempo y ir viendo cómo va respondiendo el sistema. Entonces, la número 3 serían las pruebas pueden ser más complejas, que es el mismo ejemplo que puse,
si estamos trabajando en un juego de estrategia donde tenemos esa funcionalidad, y para probar una funcionalidad X tenemos que tener ciertas condiciones. Es básicamente eso. En cualquier tipo de sistema, a veces nosotros queremos hacer algo, pero para nosotros hacer ese algo, el usuario, el perfil o lo que sea que estemos haciendo, tiene que tener ciertas condiciones, y esas condiciones a veces se nos es muy complicada ponerla en ese estado. Entonces, a través de la prueba automatizada, se hace una sola vez, y ya de que se hace una sola vez, pues entonces simplemente es ejecutarla y ya. Cuarta es, las pruebas se ejecutan de forma más rápida, obviamente, porque estamos hablando de un robocito que está haciendo las pruebas automatizadas. Si estamos hablando entre un robot y una persona, un humano, pues entonces el robocito, en términos de rapidez, pues entonces va a hacer el trabajo más rápido. Uso más efectivo y eficiente de los recursos de prueba. Esto es uno de los objetivos que persigue la automatización, es que sea más eficiente. Entonces, a través de que sea más eficiente y que sea más efectivo, ¿a qué hace mención esta parte? A que, por ejemplo, si nosotros trabajamos con pruebas automatizadas y tenemos que trabajar con, si son varias funcionalidades y tenemos que utilizar varios recursos para utilizar esa prueba, la prueba automatizada solamente va a utilizar una persona que sea experto en automatización y que haga esa prueba. Pero los recursos que se liberen no es que no van a hacer nada, sino que simplemente lo podemos enfocar en otras funcionalidades más específicas, y así entonces ahorramos recursos y aprovechamos esos recursos y lo ponemos a trabajar en otra cosa. Entonces, respuesta más rápida sobre la calidad de software. Obviamente, si estamos trabajando automatización de pruebas y estamos haciendo pruebas en pruebas de módulo o pruebas de pruebas unitarias. Bien, las pruebas unitarias, que son también pruebas automatizadas, pueden dar respuestas rápidas a los clientes y entonces así tomar una decisión más acertada. También estas pruebas que dan respuestas rápidas se pueden, bueno, sí, como mencioné, se pueden dar al cliente perdón, disculpen. Son pruebas que son baratas, o cheaper, se dice en inglés, o son menos costosas que las pruebas que se realizan ya en el sistema completo. Son pruebas que se hacen previa y nosotros podemos ahorrar tiempo y hacer el cambio más rápido. ¿Entiendes? Si las pruebas que se realizan en el sistema, que sea automatizado o manual, son mucho más costosas, porque si se encuentra un defecto o se encuentra una falla, entonces ese defecto tiene que volver de nuevo a la parte de planeación y planificarse, y luego entonces hacer el análisis, y luego entonces desarrollarse, y luego entonces probarse de nuevo. Los procesos básicamente se hacen todo desde el principio, pero sin embargo, si son pruebas que se realizan automatizadas en las pruebas unitarias, pues entonces su impacto es menor, porque no tiene que pasar por tanto proceso. Básicamente vuelve de nuevo a la etapa de desarrollo, se corrige y vuelve y se prueba. La última es mejora de la confiabilidad del sistema. Es decir, que a medida de que el sistema se va probando y se va encontrando defectos en la parte temprana del desarrollo, pues entonces, y esos defectos son corregidos y luego implementados de nuevo, pues entonces la fiabilidad del sistema va creciendo, la calidad
del sistema va aumentando, porque a medida que se va encontrando defectos y eso te van corrigiendo, pues entonces va creando más fiabilidad en el sistema. Esto básicamente son algunas, hay más ventajas, pero estas fueron las que yo tomé, pero estas son las que pudimos tomar y que yo entiendo que son la más certera por ahora. Entonces, luego vamos a estar viendo lo que son las desventajas de las pruebas automatizadas. Bien, dentro de las desventajas tenemos el costo adicional de pruebas. Bien, esto quiere decir que para los clientes va a ser más costoso la automatización porque tienen que comprar herramientas, tienen que comprar quizás más recursos y tienen que emplear una persona experta en el tema de la automatización. Número 2. Inversión inicial para planificar la solución de pruebas automatizadas. Cuando nosotros iniciamos a trabajar con una automatización de prueba, los resultados no se van a ver inmediatamente. Primero hay que hacer una solución de pruebas automatizadas y luego que hacemos la solución de la prueba automatizada, hacemos el diseño y luego la implementación. Entonces, eso lleva un tiempo de inversión de tiempo al inicio que realmente impacta al proyecto. Si no se tiene en cuenta esto, pues entonces es uno de los factores que puede hacer que un proyecto no sea exitoso. Bien. Y la número 3 es habilidad de desarrollo de automatización. Obviamente, la persona que va a estar trabajando con la automatización tiene que tener habilidades de desarrollo, es decir, programación, tiene que programar, y también la habilidad de automatización. Tiene que tener como esas dos capacidades. Número 4, mantenimiento continuo. Aunque nosotros automaticemos los procesos o la aplicación completa, la automatizamos, como quiera, tiene que tener un mantenimiento continuo. Es decir, las pruebas tienen que mantenerse porque el sistema va a tener cambio. No es como que ya automatizamos y ya esa automatización no se le va a poner la mano. Se tiene que seguir manteniendo lo que es la automatización. La número 5 es desenfocarse de los objetivos. Un caso común es que el desarrollador, perdón, el automatizador, muchas veces pierde el norte del objetivo de lo que está probando porque se enfoca mucho en lo que es el tema de la programación. Sin embargo, lo que realmente nosotros queremos hacer son pruebas. Entonces, a veces quiere hacer como más que debe hacer. Entonces, los objetivos muchas veces se desenfocan y tarda mucho en lograr un objetivo que lograr fácilmente. Número 6, errores adicionales. Esto es por el tema, los desarrolladores que están aquí me van a entender, porque se agregan muchos errores y muchos problemas a la hora de automatizar. Entonces no es como que empezamos el proyecto y dentro de 5 días pues tenemos todo automatizado. Van a aparecer muchísimos problemas, lógica de programación, librerías que no funcionan y muchísimas otras cosas más que se adicionan a lo que son las pruebas, porque el que está trabajando en pruebas manuales no ve estos temas, simplemente el que está trabajando en la prueba de automatización. Bien, entonces con esto concluimos lo que son las desventajas de la prueba de automatización. Ahora vamos a saltar lo que son las limitantes que tiene las pruebas de automatización. Okay.
aquí tenemos 4 limitaciones que tiene la automatización. Por ejemplo, no reemplaza las pruebas exploratorias. Los que trabajan en pruebas sabrán que las pruebas exploratorias se realizan, son pruebas que se realizan a medida de tu experiencia. Es decir, qué tanta experiencia tú tienes en el sistema que tú estás probando, entonces tú inicias a probar y verificar qué realmente el sistema está haciendo. Entonces, básicamente esta prueba la realizan testers expertos manuales para realizar esta prueba. Entonces la automatización nunca va a poder hacer pruebas exploratorias porque básicamente es un robotcito que tú le das instrucciones para que haga algo. No tiene como esa inteligencia de hacer pruebas exploratorias. Entonces esa es una limitante que tiene la automatización de pruebas. Otra limitante que tiene es la automatización solo puede verificar resultados interpretables por la máquina. Por ejemplo, si nosotros estamos probando una GUI, Graphic User Interface, perdón. Entonces, nosotros, el resultado de nuestra prueba, imaginémonos que el resultado que tiene al final es una imagen. Si es una imagen, el robotcito de la automatización nunca va a saber cuál es la imagen que está retornando. Lo más que nosotros podemos ver es los atributos de la imagen. Los atributos de la imagen, por ejemplo, que tiene un source, que tiene, por ejemplo, un width o que tiene un height. Entonces, pero no sabemos qué tipo de imagen y qué. Pero si estamos haciendo pruebas manuales, sí, el que está haciendo la prueba manual sí puede ver lo que son la imagen. Entonces, solamente puede, el robotcito solamente puede verificar lo que la máquina puede interpretar. Otra limitante que tiene, no todas las pruebas manuales se pueden automatizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos pruebas que son con una impresora, por ejemplo, y el documento que nosotros estamos, el caso de prueba que nosotros vamos a verificar son, por ejemplo, una hoja con un estándar, un ancho y un largo, pues la automatización nunca va a poder hacer esa verificación porque estamos hablando ya de una hoja física y entonces solamente el tester manual puede hacer esas verificaciones. Entonces ahí la automatización se queda corta en esa parte. Entonces otra limitación es la automatización solo puede verificar los resultados reales que pueden verificarse mediante un oráculo de pruebas automatizado. Es decir, el oráculo básicamente lo que nos indica son los resultados falsos y los resultados positivos. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una automatización y al final estamos haciendo un registro, estamos automatizando un registro de usuario y al final cuando se registra el usuario nos manda un resultado indicando un alert, indicando que el usuario se ha registrado, pues entonces eso sí nosotros lo podemos verificar en la automatización. Pero imaginemos lo que estamos haciendo la misma prueba y falla por X o por Y. Por ejemplo, la base de datos no estaba arriba y falló. Pues el tester manual sí lo puede reportar y puede saber qué es realmente lo que está pasando. La automatización no. La automatización lo único que te va a decir fue que esa prueba fallaron. Pero el manual sí te va a decir, mira, fallaron la prueba. Y si te manda un mensajito diciendo que un error indicando que la base de datos está abajo, pues entonces el tester manual sí lo va a poder identificar diciendo que realmente la base de datos está abajo. Entonces la automatización, aunque es muy buena, tiene estas limitantes que no se pueden hacer ese tipo de verificaciones. Entonces,
Ahora voy a hablar lo que son las pruebas automatizadas y pruebas manuales. Bien. Entonces, para comprender la automatización de pruebas, debe comprender qué es un script de prueba manual y cómo se utiliza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros queremos automatizar, queremos empezar a automatizar, queremos de una vez ver cuáles son las herramientas del mercado que están. Dime, a ver, tengo que aprender Selenium, ¿dónde está SOAP UI? SOAP UI, Postman. Entonces, y a veces no entendemos no entendemos el sistema y los scripts manuales y empezamos de una vez a automatizar sin tener el contexto de lo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros poder hacer un buen uso de lo que son las pruebas automatizadas, debemos entender muy bien lo que son las pruebas manuales. Aquí yo traje un pequeño script manual muy básico, que básicamente en la primera columna está la descripción de lo que yo quiero hacer. En la segunda tengo los datos y en la tercera tengo lo que espero. Bien, por ejemplo, en la primera fila yo tengo agregar un registro a la base de datos. De luego tengo los datos, Carlos Pineda con la cédula. Y lo que yo espero es que el registro sea creado y que me devuelva el número del registro. Pero fíjate que en la primera parte que dice agregar un registro a la base de datos, es un concepto abstracto. Bien, ¿por qué es un concepto abstracto que se está mencionando ahí? Porque ahí no se especifica qué base de datos, cuál es la tabla y cuál es la versión de la base de datos. Simplemente se dice agregar un registro a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los scripts manuales en sí no es que tienen algo especial en sí mismo, sino que se hacen especial o se hacen provechosos una vez están en manos de un tester especializado manual. Cuando el script manual está en manos de un tester manual, pero que sea experto en el sistema, pues sí le agrega valor. Porque, por ejemplo, cuando el tester manual agarra el script y lee, agregar un registro a la base de datos, ya él sabe cuál es la base de datos, cuál es la tabla y a dónde va a fijar una vez él ingrese los datos. Entonces, el tema es que las herramientas de pruebas carecen de, y yo estoy trabajando con Postman, un microservicio, y el contexto, ya yo sé a qué base de datos me voy a conectar, cuál es la tabla que yo tengo que hacer el select y cuáles son los datos que yo tengo que ingresar. Y sé qué es lo que tengo que esperar. Ya yo tengo el contexto y el razonamiento. Entonces, ese contexto, ese razonamiento, entonces se lo aplico a mi herramienta de prueba. Entonces, por eso es que nosotros, antes de introducirnos un proyecto de automatización, por lo menos así es que yo siempre lo hago. Yo siempre lo que hago es que le pregunto siempre al arquitecto, si hay un arquitecto que está trabajando con el desarrollo de software, o le pregunto al senior que está trabajando, ¿cómo funciona tal cosa? Yo no empiezo de una vez a automatizar. Yo primero trato de entender el proyecto, cómo funciona, y luego cuando yo sé cómo funciona, entonces ese contexto y ese razonamiento, entonces lo aplico en mi herramienta de prueba que estoy ocupando en ese momento.
Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los factores de éxito en la automatización de prueba. Los siguientes factores de éxito se aplican a los proyectos de automatización de pruebas que están en funcionamiento y por lo tanto son el centro de atención. Oye, muy bien, las pruebas automatizadas solamente se aplican a aplicaciones o proyectos que están en funcionamiento, pero también deben ser proyectos que estén a un 90% básicamente de su desarrollo, a menos que estén obviamente trabajando con DevOps y todo ese tema. Pero tiene que, aunque estemos trabajando con DevOps, por lo menos el proyecto tiene que tener cierta madurez para nosotros empezar a automatizar las pruebas, porque entonces no vamos a parar muchas veces porque hay algo que no está construido, estamos automatizando tal cosa, pero le falta otra cosa, hay un servicio que no está hecho, que se va a hacer más adelante, entonces eso limita mucho lo que es la automatización. Lo mejor es que el proyecto esté bastante avanzado antes de iniciar un proyecto de automatización. Entonces aquí hay 4 factores básicamente para que un proyecto de automatización sea exitoso. Lo primero es capacidad de prueba del sistema bajo el sistema bajo de prueba. Eso quiere decir que el sistema es decir, sigo con el mismo ejemplo de los microservicios. Si estamos trabajando con microservicios y los microservicios que nos dicen que tenemos que automatizar son privados, entonces no se van a poder automatizar. Entonces el cliente te dice, sí, pero yo quiero automatizarlo. Entonces tú dices, pero no se puede porque no tengo acceso a ello. Entonces eso es lo que está diciendo ahí. Tiene que tener la capacidad de que sea testeable, porque si no es testeable, pues entonces no se va a poder automatizar. O si tenemos, por ejemplo, una interfaz gráfica, por lo menos que esté también pública y que se pueda acceder a ella. Otra parte es la arquitectura de automatización de prueba. Como mencioné al principio, nosotros tenemos que trabajar primero con lo que son el diseño de las pruebas, y esto conlleva realmente, cuando hablamos de diseño, hablamos de arquitectura. Muchas veces la arquitectura de las pruebas va muy orientada a lo que son la arquitectura del proyecto como tal. Lo normalmente que uno hace es que se acerca al arquitecto que está trabajando con el proyecto y le dice cómo el proyecto está estructurado para entonces nosotros aplicar nuestra estrategia de automatización basada a la arquitectura del proyecto. Y la otra es la estrategia de automatización. Es que nosotros tenemos que tener la estrategia de automatización. Lo que dice es que nosotros tenemos que verificar primero cuáles son los flujos que están disponibles para prueba. Luego que nosotros identificamos cuáles son los que están disponibles para prueba, entonces tenemos que identificar de esos cuáles son los más fáciles de probar. Y luego que entonces ya tenemos eso, pues entonces iniciamos con eso. Primero iniciamos con los más fáciles y con los que están disponibles, y luego entonces nos vamos a los más difíciles. Y entonces, en última instancia, está el framework de automatización de prueba. Vamos a ver qué nos dice aquí de los frameworks de automatización de prueba. Para nosotros poder elegir un framework de automatización, nosotros tenemos que tener en cuenta varios puntos. De esos, yo tomé unos cuantos que me parecieron importantes. Primero, el framework de automatización debe implementar el informe. Imagínese usted que nosotros tengamos un framework de automatización, pero no tenga la funcionalidad de informe. O sea, que nosotros estamos haciendo la prueba, pero no tenga ninguna capacidad de resultados informativos, lo cual nosotros tendremos que pasárselo a los desarrolladores
o gerentes para que vean cuáles pruebas pasaron y cuáles no pasaron. Lo primero que debe de tener es la implementación de un informe. Segundo, que habilite la resolución de problemas fáciles, el troubleshooting, que básicamente es que sea fácil de encontrar los errores. Imaginémonos que nosotros estemos probando una funcionalidad, por ejemplo, tenemos un usuario y nosotros queremos, por ejemplo, actualizarlo. Entonces, primero buscamos el usuario y luego entonces tratamos de actualizarlo. Y si, por ejemplo, nosotros damos clic a actualizarlo y falla, o por X o por Y, cuando se va a actualizar, entonces falla en el paso de actualizar. Pero realmente el paso que falló fue el primero, que fue antes de llegar a ese punto. Entonces, que nos dé esa facilidad de que nos indique realmente dónde se está encontrando el problema y que nos dé una descripción clara de qué es lo que está ocurriendo. La número 3 es que tenga un entorno de prueba adecuado. Si no maneja entorno de prueba o no sabemos realmente cuál es el entorno de prueba, incluso las pruebas pueden dar resultados que no son, por ejemplo, adecuados. Si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en un entorno de producción, de preproducción, por ejemplo, y por ejemplo, el framework de automatización no maneja, por ejemplo, los entornos, se nos va a hacer un poco difícil, porque entonces nosotros tenemos que, cada vez que vamos a trabajar con los scripts de automatización, tenemos que crear, básicamente duplicarlo, por así decirlo, porque como no maneja entorno, tenemos que duplicar uno para preproducción, uno para desarrollo y uno para QA. Pero sin embargo, si puede manejar entorno de prueba adecuado, podemos hacer un solo script y que cada entorno tenga propiedades, URL, usuario, del entorno a cual se va a probar, de prueba, de desarrollo, y entonces maneje esos tipos de entornos. Porque si no maneja eso, pues entonces sería muy complicado. Tendríamos que estar duplicando los proyectos. Que pueda documentar los casos de pruebas automatizados. Obviamente que cuando nosotros estemos trabajando, podamos documentar los casos de prueba. Eso es sencillo. Y quinto, que pueda permitir un mantenimiento fácil de los casos. Imaginemos que nosotros tenemos 50 casos de prueba y que nosotros podamos actualizar o cambiar o borrar cualquier caso de prueba, pero que no impacte el proyecto como tal. Eso básicamente lo que está diciendo, que tenga un mantenimiento fácil y que se pueda, por ejemplo, trabajar todo adecuadamente. Y número 6, mantenga las pruebas automatizadas, actualizadas. Básicamente, muy parecido al tema del mantenimiento, que nosotros podamos, si tenemos un caso de prueba y ese caso nosotros podamos actualizar ese caso de prueba que ya cambió y que ese cambio no impacte a las demás pruebas. Entonces, eso básicamente son los puntos que yo considero importantes a la hora de tú elegir un framework de automatización. Recuerda que los frameworks de automatización tienen que ir muy de acuerdo al proyecto que tú te estás trabajando. No es como que allá se trabajan microservicios y yo voy a utilizar la herramienta que a mí me gusta, ¿entiendes? Sino que tu herramienta o la herramienta que tú vas a utilizar tiene que estar muy adecuada a las implementaciones que se están haciendo en tu empresa. A ver, muchas veces nosotros nos toca que no tenemos cómo elegir el framework de automatización porque
simplemente cuando llegamos ya el framework de automatización ya está y tenemos simplemente que adecuarnos al framework que está ahí. Pero con muchos de los puntos que yo te di aquí, que la limitancia, las desventajas y los puntos para tú elegir un framework de automatización, tú puedes tomar esos puntos y plasmárselo a tu cliente y especificar que el framework que tú, por ejemplo, quieres plantear, ¿verdad? Tiene capacidades que se pueden agregar mucho mejor al framework que se está utilizando actualmente. Entonces, por ese punto, tú lo puedes hacer así. Por mí, creo que ya eso es todo. Ya he hablado mucho ya. Y no sé si tienen algún tipo de pregunta que quieran hacer. Vamos a ver.